Hola, hola, bienvenido, bienvenido. El día de hoy vamos a crear un tic-tac-toe, como te platicaba en el video pasado. Y en este tic-tac-toe vamos a tener una interacción especial, que es que cuando alguno de los jugadores gane, nos va a mostrar el navegador una alerta en la parte superior y esta alerta nos va a indicar quién fue el ganador. Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo una carpeta completamente vacía, como puedes ver. Aquí es donde voy a estar guardando mis proyectos. Voy a crear una nueva carpeta para este proyecto que voy a llamar gato. Entonces, en esta carpeta voy a dar clic derecho y yo tengo instalado Visual Studio Code. Entonces, como tengo instalado esta herramienta, Visual Studio Code me muestra esta opción aquí. Esta opción me permite abrir la carpeta directamente con Visual Studio Code sin necesidad de abrir primero Visual Studio Code y luego abrir la carpeta por ahí. Entonces voy a dar clic a esta opción. Si ya tienes Visual Studio Code instalado, excelente. Si no, te recomiendo que pauses el video y que lo instales o que instales cualquier otro navegador que tú prefieras. Perdón, no navegador, herramienta para programar el código, editor de texto. Entonces ahora que tengo mi Visual Studio Code abierto, voy a acomodar un poco mi vista y voy a crear aquí en la parte superior derecha. Para ti muy probablemente va a estar en la parte superior izquierda, pero es esta ventana que se llama explorador. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.html. Todas las conexiones que vamos a tener entre nuestras aplicaciones que vamos a estar creando y el navegador que vamos a estar usando, la programación, todo lo que vamos a hacer va a estar conectado por medio de HTML. Vamos a crear una estructura súper básica, no vamos a hacer nada muy interesante de HTML realmente, pero vamos a estar creando siempre una estructura muy similar que nos va a permitir conectarnos con el navegador y empezar a hacer nuestros dibujos para los videojuegos. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es especificar que el documento que vamos a estar utilizando es de tipo HTML. Para eso vamos a incluir esta etiqueta que está por aquí. Visual Studio Code tiene muchas facilidades para programar HTML y JavaScript, entonces ya las estoy utilizando yo, las tengo habilitadas para poder permitirme hacer un desarrollo un poco más rápido, como cerrar los tags y los elementos que estoy creando. Entonces aquí estoy creando primero mi documento de HTML, el head, la parte invisible, por llamarlo así, del documento, y vamos a tener un título también, en el que voy a poner gato. Entonces, si este documento yo voy a mi carpeta y lo abro con mi navegador, vean cómo ya en la parte superior aparece el nombre de este archivo que acabamos de llamar. Si yo quisiera cambiar esto, podremos poner otro nombre por aquí y esto se vería reflejado. Entonces, vamos a crear aparte el cuerpo de nuestro documento, que es donde vamos a poner un canvas. Este canvas nos va a servir para dibujar todos los elementos que vamos a tener. Vamos a ponerle un identificador, un ancho de 500 píxeles y una altura de 500 píxeles. Si no entiendes esto, no te preocupes, nos vamos a enfocar en la parte de JavaScript principalmente y es lo que vamos a estarle dando más peso. Realmente esto es solo una parte básica y una parte sencilla para estructurar nuestro documento y poder dar acceso a JavaScript. Entonces ahora que tenemos este tag de script, podemos empezar ahora sí a crear nuestro programa, nuestra aplicación. Y para eso vamos a iniciar con el setup del juego. Entonces, la configuración inicial del juego. Voy a estar poniendo comentarios aquí para servirme de guía de cada parte de código que estoy creando, de cada parte de código que estoy escribiendo. Voy a aumentar también un poco más el tamaño del texto, que espero que se vea de suficiente tamaño. Y pues aquí es donde vamos a estar. Espero que estos comentarios te sirvan para estarte guiando en caso de que te pierdas en alguna parte. Con ellos creo que va a ser más fácil orientarte. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar este elemento canvas que acabamos de crear y lo vamos a pedir al documento, a nuestro archivo HTML utilizando esta función que se llama getElementById.
Esto nos va a permitir tomar el elemento y lo vamos a guardar en una variable o más bien en una constante. No vamos a estar cambiando el valor de esta, entonces lo vamos a crear como constante. Es muy común que en JavaScript haya debates entre si las variables se deben crear con const o con let. Normalmente, si no quieres cambiarla, si no quieres cambiar el contenido de cierta variable, las puedes crear con const y si quieres cambiarlo, lo puedes crear con let. Ahorita vamos a crear algunas para mostrar la diferencia. Entonces, una vez que ya tenemos el canvas, vamos a tener el contexto donde queremos dibujar. Y ese contexto se llama 2D, se llama dos dimensiones. Aparte de eso, vamos a poner cierta configuración que en un momento más vamos a ver para qué sirve. Esto es principalmente para orientar las figuras que vamos a estar utilizando para dibujar nuestros movimientos de los jugadores, sean las X o los círculos, los ceros o las O's, dependiendo de cómo lo veamos. Entonces con eso es el cero para recibir el contexto y para empezar a dibujar texto. Aparte vamos a tener ciertas variables que nos van a servir para identificar en qué posición se encuentra el cursor actualmente, que van a ser la fila actual, current row, y la columna actual. Me gusta mucho programar en inglés a mí porque siento que puedo llevar más fácilmente el control de las variables y el nombre de las variables, porque por ejemplo, si necesito algunas variables con acento, eso pues no me gusta dejarlas sin acento, entonces prefiero ponerlas en inglés. O si necesito alguna ñ, por ejemplo, prefiero poner todo en inglés para que sea más fácil. Entonces tenemos tres variables distintas, estas tres variables las vamos a estar cambiando, entonces las creamos con let. Y estos valores de aquí no los vamos a estar cambiando, van a quedarse exactamente igual, entonces los vamos a crear como constantes. Y aparte de eso, vamos a crear nuestro tablero de juego en el que vamos a estar mostrando las acciones de los jugadores. Ups. Para eso vamos a crear un arreglo y adentro del arreglo vamos a representar cada una de las posiciones de las celdas y de las acciones que se pueden tomar. Ahorita, de momento, no vamos a dibujarla, nos va a tomar unos minutos para poder llegar al dibujo, pero este es nuestro setup inicial, nuestra configuración inicial. Si guardamos el documento y refrescamos, no nos va a mostrar nada el navegador, todavía. Pero vamos para allá, vamos poco a poco. La siguiente parte vamos a dedicarla a dibujar el tablero de juego. Entonces aquí es donde vamos a dibujar nada más las líneas verticales y las líneas horizontales. Para eso voy a crear una función drawGrid, que puedes llamarla de algún otro modo. Las funciones en JavaScript siempre utilizan primero la palabra función, luego el nombre de la función que queremos llamar, puede ser el nombre que ustedes quieran, podemos llamarla dibujar tablero o de algún otro modo, pero a mí mi preferencia es siempre tener nombres en inglés. Entonces para esto lo que vamos a hacer primero es decir a nuestro contexto que habíamos tomado hace rato, al espacio donde queremos dibujar, le vamos a decir que queremos empezar a dibujar con un color negro. Vamos a primero dibujar las líneas verticales. Y para eso vamos a dibujar dos rectángulos distintos. Uno vamos a dibujarlo desde el ancho, que no creamos la variable de ancho, entonces vamos a crearla por aquí. Esto nos va a indicar el ancho, que ya sabemos que es 500 píxeles, pero igual es mejor almacenarlo de este modo. Y vamos a tomar también la altura del canvas, del espacio donde estamos dibujando. Entonces ya tenemos eso. Vamos a hacer un poco de matemáticas aquí, empezando a dibujar. Si dibujamos un cuadrado, vamos a empezar en la parte... Lo dividimos entre tres, sería en la tercera parte. Entonces, ahorita vamos a ver un poco mejor dónde va a estar. Estos son cálculos que ya hice y que se ve bastante bien para mí.
Entonces vamos a empezar en una tercera parte del ancho y le vamos a restar 2 píxeles para que no esté completamente en la tercera parte, sino 2 píxeles a la izquierda. Y vamos a dibujar un rectángulo de tamaño 4 píxeles de ancho y la altura completa para que abarque todo el canvas. Entonces eso nos va a dar una pequeña línea vertical que, claro, se me olvidó llamar la función. Si la llamo, grabo mi documento HTML y refresco por acá, vamos a ver cómo va a estar ya la primera línea. Entonces aquí llamé la función que acabo de crear. Y vamos a pasar a dibujar la segunda línea. Vamos a hacerlo de una forma muy similar, nada más que esta en vez de empezar en la tercera parte, va a empezar en la tercera parte por 2. Igual vamos a restarle 2 píxeles. Luego vamos a empezar en la posición 0. En el eje Y vamos a empezarlo en el 0. Y vamos a dibujarlo igual de 4 píxeles de ancho y con una altura de el tamaño total del canvas. Entonces ya empezamos a ver las dos figuras verticales, las dos líneas verticales. Y ahora vamos a dibujar las líneas horizontales. Entonces para eso vamos a hacer algo muy similar. Voy a ir un poco más rápido aquí. Vamos a empezar en una tercera parte del canvas, pero ahora verticalmente. La vamos a dibujar del ancho y vamos a hacerla igual de 4 píxeles de alto. Para la segunda vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a hacer altura entre 3 por 2 menos 2 y vamos a hacerla del ancho con 4 píxeles también de alto. Si todo esto dice bien, si todo lo hiciste bien, debe aparecerte la forma del gato, como se ve en mi pantalla. Si tienes algún problema, si no se ve tu forma del gato, puedes revisar presionando F12. A mí me aparece la consola directamente, puede que te aparezca en una pestaña distinta como en la pestaña de elementos. Lo que puedes hacer es irte a la pestaña de consola, también te puede aparecer abajo, muy probablemente te va a aparecer abajo. Y aquí, en caso de que tengas algún error, digamos que escribiste en vez de fieldrec, que escribiste fieldrec, aquí va a aparecer donde tienes el error, te va a decir en index.html en la línea 37. Entonces aquí puedes ir y ver en tu línea 37 que tienes un error. Entonces ya con eso vemos dónde está el error y es más fácil encontrarlo. De hecho, si notaste algo es que también si tienes un error en alguna parte específica del código, el código igual se va a ejecutar en su mayoría hasta que llega a esa línea y se deje de ejecutar. Entonces, si tengo un error en esta, vean como las dos líneas horizontales no se van a dibujar, sino que solamente se dibujan las verticales. Eso es porque JavaScript está intentando procesar todo el código línea por línea, lo está interpretando. Entonces lo que hace es procesar cada línea individualmente y una vez que llega a una línea que ya no puede procesar, es cuando empieza a tener problemas y ya no puede continuar. Entonces, ahora que tenemos esta función ya hecha, vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente va a ser dibujar el cursor del juego. Con esto nos vamos a saber en qué posición vamos a jugar va a jugar el jugador actual. Entonces, para eso vamos a crear una función de nuevo que se llama drawCursor. Lo que va a hacer esta función es que si el jugador actual es el número 1, vamos a utilizar context.strokeStyle rojo. Entonces vamos a utilizar un color rojo para dibujar y si no, vamos a utilizar un color azul. Estamos utilizando un conditional if, nada muy interesante. El conditional if, igual que en C++, o igual que en muchos otros lenguajes de programación, utiliza en este caso un paréntesis, se pueden encadenar varios else's, else if, en este caso nada más estoy utilizando una condición adicional, entonces lo voy a separar con un else. Y estoy haciendo una comparación sencilla. En JavaScript tenemos
una comparación sencilla que se puede hacer por medio de doble símbolo de igual. En mi caso se ve un poco diferente a como normalmente se vería, pero lo estoy haciendo. Son dos símbolos de igual completamente pegados, no hay nada especial aquí. Y podemos hacer también una comparación estricta, que es mi preferencia. Puedes dejarlo con dos iguales y va a tener el mismo comportamiento, pero yo prefiero utilizar el triple igual. En este caso, Visual Studio Code, como estoy utilizando una tipografía especial, pues me va a mostrar un poco diferente el igual. Eh, entonces, ya que especifiqué los colores más bien, le voy a decir al contexto que quiero que tome un ancho de línea de 4. Y aparte, voy a decirle que quiero que dibuje un rectángulo vacío en la columna actual que tenemos, más 8 píxeles, para que tenga cierto relleno, cierto espacio hacia la izquierda en el que no vamos a estar dibujando. Le estoy sumando 8 píxeles. Luego vamos a dividirlo, agregarlo cierto padding también, cierto espacio a la parte superior. Vamos a hacer lo mismo para la parte de la derecha del recuadro y después de eso vamos a hacer lo mismo para la parte inferior del recuadro. Y con eso, si hacemos que esta función, si llamamos esta función aquí abajo, veamos cómo ya se ve el cursor del jugador. Si llegamos a cambiar el color del jugador actual, se va a cambiar el color del cursor también. Y si empezamos a mover el cursor de modo que no sea el 00, sino que sea algún otro, el cursor se va a empezar a mover también a lo largo de las celdas. Entonces, ahí empezamos a ver ya cómo estamos tomando ciertas acciones y cómo cambiando esas variables se empiezan a hacer ciertas... eh, cambiando las variables vemos las acciones reflejadas directamente en nuestro canvas. Entonces, moví un poco la función que teníamos aquí del drawGrid para que esté junto con la función de drawCursor. Tanto el tablero como todas las funciones de dibujo me gusta mantenerlas juntas. Y lo que voy a hacer para mantenerlas juntas más fácilmente es que voy a crear una función que se va a llamar draw, dibujar. Entonces aquí voy a poner todas las funciones que necesito llamar para dibujar mi gato. Y con eso el gato siempre se va a estar dibujando cuando llame esta función. Entonces, perfecto. Aparte de eso, como vamos a estar teniendo algunas funciones distintas que vamos a estar llamando cada vez que nuestra página esté lista para dibujar, voy a crear una función adicional que voy a llamar PageReady. Esta función me va a decir que la página ya está lista para realizar acciones. Y lo que voy a hacer es llamarla en la parte inferior de mi aplicación y la voy a estar moviendo hacia abajo constantemente. Todo esto lo voy a estar moviendo hacia abajo, de hecho. Entonces, ahora que ya tengo mi función draw y que empiezo a organizar un poco más el código, vamos a pasar a la siguiente parte, que es dibujar el, el tablero correctamente ya con las acciones de cada uno de los jugadores. Todavía no tenemos algo interactivo, pero vamos a agregar la interacción en un momento. Entonces, para dibujar todo el tablero que tenemos, todas las interacciones que vamos a estar teniendo, vamos a hacer un for primero que vaya desde la columna 0, perdón, desde la fila 0 hasta la fila 3, de modo que tomemos cada una de las tres filas y vamos a sumarle 1 en cada repetición. Vamos a hacer lo mismo para las columnas. Columna número 3 y columna más. Y vamos a decirle a nuestro canvas que si el jugador que tenemos, vamos a guardar esto en una variable. Vamos a decir current celda actual. Y lo que vamos a hacer es tomar la columna. Y está un poco más despacio. Y vamos a
tomar el valor que estamos almacenando en esta columna y celda. En esa celda en específico, perdón. Entonces, ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer es comparar el valor para verificar si es el jugador 1. Y si sí, vamos a dibujar con color rojo. Context.fillText. Voy a subir un poco aquí para que se vea mejor. Y lo que voy a hacer es que le voy a decir que quiero que dibuje una X en la posición columna por el ancho, o sea, la columna actual en la que estamos por el ancho del tablero, más el ancho entre 3 entre 2. Esto para que esté más o menos centrado el dibujo que vamos a estar haciendo. Y aparte de eso, vamos a hacer que la fila actual entre 3 se dibuje, perdón, que se dibuje la X en la fila actual multiplicado por la altura entre 3, más la mitad de esto, más 48. Estos son valores que ya probé y que centran muy bien el texto. Entonces realmente esto lo estoy haciendo de una forma bastante, pues lo que normalmente se llama hard-coded, que es algo muy, pues, ya probado y no es muy dinámico. Entonces si cambiáramos el tamaño eh, de nuestro texto o de nuestras celdas, pues empezaría a verse un poco diferente, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, pero para el jugador 2. Voy a copiar este texto, todo completo. Aquí tengo para el jugador 2. Y lo voy a copiar y pegar, nada más que en vez de dibujar con color rojo, lo voy a dibujar con color azul. Y en vez de dibujar una X, voy a dibujar una O. Entonces, si guardamos esto y lo agregamos a nuestra función de dibujo, no vamos a ver ningún cambio. Eso porque en nuestro tablero actual no hemos reflejado ningún cambio todavía, no se ve nada de lo que hemos hecho. Pero si empezamos a tomar algunos cambios aquí, digamos que agregamos un 1 por aquí, un 2 por acá, vamos a ver cómo las figuras ya se empiezan a ver reflejadas y que podemos jugar con los valores para que nuestro gato empiece a tomar forma. Todavía no es interactivo, pero no hay problema por eso. Vamos a hacer las interacciones en un momento más. Entonces voy a regresar el tablero al estado inicial. Y una vez que ya tengo eso, vamos a pasar a la siguiente parte. Eh, lo siguiente que vamos a hacer es agregar lo que llamamos en JavaScript listeners. Un listener traducido a español es un escuchador. Es algo que está constantemente escuchando los eventos del teclado o los eventos del mouse, los eventos del cursor, todos los eventos que nosotros podemos tener en el navegador. El documento, la página, nos lo va a transmitir por medio de funciones. Entonces vamos a estar agregando las funciones que van a poder responder a estas llamadas, a estos mensajes que nos va a estar transmitiendo el navegador. Entonces para eso vamos a crear esta nueva sección que vamos a llamar agregar listeners de eventos. Entonces, para empezar, vamos a agregar una función nueva. Me gusta mucho tener el código separado por funciones. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un nuevo listener que vamos a llamar keyDown. Entonces, esta función keyDown lo que va a hacer es que vamos a crear aquí una función nueva. Vamos a crear una función que le vamos a estar pasando a esta función. Está algo confuso tal vez, pero lo que queremos hacer es recibir este parámetro que nos va a estar pasando esto de aquí. Entonces lo que hacemos es que le decimos a nuestro documento, cada vez que alguien presione una tecla, la vamos a procesar por medio de esto de aquí, de este código que vamos a estar escribiendo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es decir que queremos procesar las teclas por medio de el código que va a formar parte del evento. Entonces para eso vamos a decir que vamos a tener una variable que vamos a llamar código.
code. Y que si el código es arrow down, o sea que presionamos la tecla de abajo, vamos a hacer que la fila actual, perdón, current row sea igual a current row más 1. Si la tecla que presionamos es la tecla flecha superior, entonces vamos a hacer que el current row sea current row menos 1. Si presionamos el de la izquierda, vamos a hacer que la columna sea perdón, la de la derecha, no de la izquierda. Que la columna actual sea la columna más 1. Y finalmente que si presionamos la tecla de la derecha, digo de la izquierda, la columna actual sea columna actual menos 1. Entonces si refrescamos esto y agregamos esta función a nuestra función de PageReady, voy a refrescar la página y pues no está pasando nada. ¿Por qué será? Hmm, Vamos a ver. ¿Se estarán cambiando los valores? Voy a agregar por aquí una pequeña función que se llama console.log. Esto nos permite hacer debugging, hacer depuración de los errores que podemos tener. Entonces, podemos aquí mostrar los valores que tenemos cada vez que presionamos una tecla para ver si sí está funcionando. Entonces, voy a refrescar de nuevo la página ahora que ya los agregué. Y si presiono las teclas veo que sí está funcionando. Entonces presiono a la izquierda, por ejemplo, y regresa al... Voy a refrescar la página. Si, por ejemplo, presiono hacia la derecha, veo que sí funciona. Presiono otra vez a la derecha, también funciona. Abajo, izquierda, izquierda, arriba. Todos están funcionando, pero no se está reflejando. Eso es porque cada vez que hacemos un cambio necesitamos decirle al navegador que necesita dibujar otra vez las cosas que estamos haciendo, las acciones, las variables, todo lo que cambiamos se tiene que ver reflejado de nuevo. Entonces para eso, cada vez que hagamos uso de esta función, vamos a llamar por aquí abajo nuestra función draw. Esto, cada vez que presionemos algo, ya vemos que se ve un pequeño cambio, pero nos da otro error. Y es que si ven ahí, es que no se está borrando el estado anterior. Entonces, si por ejemplo presiono para abajo, sigue mostrando ese recuadro que estaba todavía del dibujo anterior. Entonces, para eso vamos a modificar un poco nuestra función draw. Y en nuestra función draw vamos a agregar un rectángulo que va a limpiar nuestra pantalla completamente cada vez que queramos dibujar algo nuevo. Entonces, si nosotros llamamos esta función, lo que va a hacer primero es limpiar todo esto para que se vea de color transparente, o de color blanco en este caso. Después de eso vamos a dibujar el tablero sin ninguna de las jugadas, solamente las líneas verticales y horizontales. Después el cursor, que en este caso es este cursor azul. Y después de eso las jugadas de cada uno de los jugadores, que como sabemos, en este momento todavía no hay cambio. Y como vemos aquí, ya está empezando a verse un poco mejor. Ya se empiezan a ver los cambios y ya podemos agregar un poco más de interacción. Pero todavía no podemos hacer que cada uno de los jugadores tomen su jugada. Entonces vamos a modificar eso y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una nueva función que vamos a ponerla en una nueva sección, de hecho. Vamos a llamar esta sección agregar manejo de enter. Entonces para eso, ahorita vamos a separar esta función. No me gusta mucho como se ve ahorita porque vamos a necesitar modificarla y a actualizarla un poco mejor. Perdón, no actualizarla, sino a agregar los valores también del manejo de enter. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar esta sección en dos pedazos distintos.
Vamos a decirle, primero vamos a crear nuestra función procesar flechas. Process arrow code. Entonces aquí lo que vamos a tomar es el valor del código, que era este que estamos tomando. Y voy a pegar aquí este código que acabo de copiar y pegar. Y aparte de eso, voy a llamar esta función. Voy a decir que si el código de la flecha que acabamos de presionar empieza, starts with, con arrow, entonces vamos a llamar esta función de aquí abajo. Entonces con eso se va a quedar exactamente igual. Voy a borrar el console log que tenía y como vemos la aplicación sigue funcionando igual, nada más que el código empieza a estar más limpio. Aparte de eso, voy a agregar la función que acabamos de mencionar, la función para procesar enter, process enter, y lo que va a hacer esta función es que si el tablero, el valor actual del tablero, vamos a dejarlo aquí, por el tablero actual, la celda actual en el tablero más bien, current row y current column, la columna y la fila actual del tablero son igual a cero, o sea que nadie ha hecho una jugada ahí. Entonces vamos a tomar dos acciones distintas. Si el jugador actual es uno, vamos a asignarle un 1, current row, current column, vamos a asignarle un 1 a este valor y aparte vamos a decir que el jugador ahora que sigue es el 2. Y si no, si el jugador no es el 1, significa que es el jugador 2. Entonces vamos a hacer lo mismo. Pero en vez de decir que el valor es 1, vamos a decir que es 2. Y en vez de decir que el jugador actual es el 2, ahora el jugador actual va a ser el 1. Y eso, para procesar esta función, vamos a agregar por aquí que si la tecla que estamos presionando actualmente es Enter, entonces vamos a llamar la función de procesar Enter. Y con eso, si refresco el navegador, presiono Enter en alguna de ellas, vean cómo ya se empieza a ver reflejados los cambios. Sin embargo, todavía tenemos algunos errores. Bueno, para empezar, pues todavía no estamos verificando que el jugador actual gane. Eso ahorita lo vamos a modificar. Y aparte de eso, si yo presiono hacia la izquierda estando aquí, por ejemplo, ve cómo el cursor desaparece completamente. Igual si presiono hacia arriba o si me voy muy abajo, el cursor desaparece. Y si presiono mucho hacia la derecha, pues el cursor continúa desaparecido y se me tarda un poco en poder regresar. Entonces vamos a asegurarnos de que el cursor no pueda salir. Vamos a agregar algunas condiciones a nuestra función de procesar las flechas del teclado. Perdón, no funciones, condiciones. Entonces lo que vamos a decir es que si la flecha que presionamos es hacia abajo y que la celda es menor a 2, vamos a aumentar 1. Que si la fila actual eh, es mayor a 0, podemos presionar hacia arriba. O sea que no se encuentra en esta posición es esta condición. Que no se encuentra en la posición de hasta abajo es esta condición de aquí. Vamos a agregar también la condición de que si no se encuentra en esta posición, podemos presionar hacia la derecha. Es menor a 2. Y lo mismo, pero para la columna y para la columna de la izquierda. Entonces con esto vamos a delimitar ya el movimiento de modo que el jugador ya no se pueda salir hacia ninguna de las esquinas o hacia ninguna de las direcciones. Ya no nos podemos salir del tablero. Ya está delimitado el movimiento. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a
agregar también una función que nos va a ayudar en un momento más. Todavía no va a tener mucho sentido, pero en un momento más vamos a ver su utilidad. De momento, cada vez que hacemos un cambio, que presionamos una tecla, estamos redibujando todo. Pero vamos a necesitar también verificar que el jugador, que alguien haya ganado o verificar que no haya un empate. Y para eso vamos a necesitar hacer todo lo mismo cada vez que se presiona una tecla. Entonces, en vez de tenerlo aquí todo junto, lo que voy a hacer es mover esto de aquí a una función nueva que voy a llamar updates, una función de actualización. Entonces, en esta función lo que vamos a hacer es que primero vamos a dibujar y después de eso vamos a verificar que si alguien ganó. Y aparte de eso vamos a verificar si hay empate, o sea que ya no hay más movimientos disponibles. Y nos estamos acercando cada vez más al final, a terminar esto. Entonces ya estamos muy cerca. Vamos a agregar la función de crear función de verificación de victoria. Vamos a verificar si alguien ganó. Entonces para eso vamos a agregar una función que va a decir que se va a llamar checkWinner. Y esta función va a ser un poquito larga porque son muchísimas cosas que tenemos que checar. Podríamos hacer una verificación con matemáticas, pero la verdad es que prefiero mantenerme en algo más sencillo, aunque sea eh, mucho código. Van a ser bastantitas líneas. Entonces, espero que te quedes conmigo mientras estamos haciendo esto. Entonces, primero vamos a verificar que la celda de arriba a la izquierda sea 00. Es más bien que sea diferente a 00. Para eso voy a hacer un signo de exclamación igual igual. Si es diferente a 0 y si aparte el valor de la primera celda, o sea, está arriba a la izquierda, es igual a este de aquí y aparte es igual a la siguiente, 0,2. Entonces lo que vamos a hacer es decir que el jugador que está en la celda 00 ganó. Voy a dejar de explicar esto para no tardarme mucho. Y puede que agregue un poco de aceleración para que sea más fácil también para ustedes copiar esta parte y que no se aburran tanto con mi voz. Entonces vamos a decir que ahora vamos a estar comparando para la segunda y para la tercera en un momento más. 1, 2. Voy a hacer return. Ups, ¿qué me faltó? Aquí, perfecto, me faltó un menor igual y aparte de eso me sobra esto. Entonces voy a decir que 0 es el que gana. Voy a copiar esto mismo y lo voy a estar modificando para el siguiente. Entonces, en vez de decir 1-0, vamos a decir 2-0, 2-0, 2-0, 2-1, 2-2. Y en este vamos a decir 2-0. Ahora ya hicimos las tres comprobaciones horizontales, vamos a hacer las verticales. Aquí lo voy a dejar anotado. Validaciones horizontales. Entonces voy a dejar un comentario por aquí también. Validaciones verticales. Así es más fácil encontrarme al momento de estar checando si tengo algún error. Entonces vamos a irnos por else if. Si el tablero 0, 1 es diferente a 0. Es más, voy a copiar esto mismo y lo voy a modificar para que sea 0, 1. A ver, no. 0, 0. Luego
0 sea, creo que sea igual a 1, 0. Prácticamente es lo mismo que tenemos en la parte de arriba, solamente que con de forma vertical, ¿no? Word 0, 0. Entonces vamos a hacer esto mismo dos veces más. Ups. Aquí están. Uf, bastantes validaciones. Entonces vamos a decir 0, 0, 0, 0, 0, 0. Luego, en vez de 1, 0 y 2, 0, vamos a decir 1, 1, 1. Y... A ver, aquí tengo un error, creo yo. Si en vez de decir... A ver, denme un momento, estoy haciendo algo de trampa, ya tengo la solución aquí, solamente la estoy verificando. En vez de decir esto 1, 0, debería ser 2, 0. Ujú. Igual aquí, 2, 0. No, 2, 1 más bien. Y finalmente este debe decir 0, 2, 0, 2, 0, 2. Y para este vamos a poner 2 y... 3, 1, 2, 3, 2, 2. Sí, excelente. Entonces, en este caso vamos a decir que ganó a 0, 0, 1, 0, 2, 0. Muy bien, 0, 0, 0, 1 y 0, 2. Excelente. Uf, muchísimas validaciones. Y ahora, ya casi acabamos, nos falta poco. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltan solo dos más, que vamos a comprobar ahora las diagonales. Montones de comprobaciones. Ok. Ups, no debí copiar y pegar esa. Esa es trampa. Entonces vamos a decir que si el tablero... Se los voy a copiar de nuevo esto de aquí. Solamente las condiciones. Y vamos a decir que si 0, 0 es igual a... es diferente a 0 y que si 0, 0 es igual a 1, 1 y a 2, 2. Entonces tenemos la victoria del jugador que está en Word 0, 0. Y finalmente que si la posición de 0, 2, o sea, de la celda superior derecha, es diferente a 0 y que si es igual a la posición 1, 1 y 2, 0, entonces vamos a retornar la posición de la celda 0, 2. Mucho código. Entonces, finalmente, si nada de esto se ejecutó, significa que no hay jugadores y podemos retornar un 0. Espero no haberme equivocado porque son muchísimas condiciones distintas. Ahorita podemos verificarlo con todas las distintas posibilidades que existen. Pero va a ser un poco tardado de también validar eso. Hay formas más fáciles de validar esto, se hacen por medio de matemáticas, pero de momento lo voy a dejar solamente así. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a llamar esta función de checkWinner y si alguien ganó lo vamos a almacenar en una variable y aparte de eso vamos a hacer la validación de si alguien ganó. Entonces si alguien ganó significa que el resultado va a ser diferente a 0 y lo que vamos a hacer es que vamos a decir que el jugador winner es el ganador. El jugador winner gana. Y ahorita agregamos algunas otras cosas. Entonces vamos a comprobar si esto funciona. Lo que podemos hacer, ¿por qué no está funcionando? Algo se murió por aquí. Hmm. Vamos a verificar qué es lo que está pasando.
que me falló. Una forma muy sencilla de verificar si algo está ocurriendo por aquí es agregar un console log. Y como veo que nos está llamando, entonces eso significa que muy probablemente se me olvidó llamar esta función en la función en la que respondemos a los eventos. Entonces ahora que ya le agregué, vamos a ver, excelente, ya no hay error. Voy a borrar este console log que tenía por aquí abajo y puedo empezar a agregar movimientos. Y como ya forcé una posición de ganador, entonces ya me está forzando a eh, tener ya el movimiento, digo, ya no me está dejando jugar muy bien. Ahorita vamos a eliminar los errores, no hay problema de momento. Ya verificamos que sí está ganando un jugador. Excelente. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra función de victoria, podemos agregar también nuestra función de empate. Y para agregar nuestra función de empate, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una función que se llama checkTie. Y para eso vamos a verificar que no existan celdas vacías. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al momento de dibujar el tablero. Vamos a recorrer completamente todo el tablero. Y si alguna de estas celdas que estamos recorriendo, por las que pasamos, son iguales a 0, entonces vamos a retornar false. Significa que no hay empate. Y si llega a haber por lo menos 1, entonces esta función no se va a... no, si llega a haber... Si encontramos solamente figuras si no hay ni un solo 0, entonces vamos a llegar a este punto y significa que sí hay un empate. Entonces, si llega a haber un empate, vamos a agregar por aquí tie, check tie. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Si hay un empate, entonces vamos a decir que hubo un empate. Vamos a ver si puedo hacer que se empate por aquí el juego. Ah, ups, no empaté. Ups, y como vimos por ahí también marcó un error. Ahorita vemos qué es lo que pasó. No hay problema todavía. Entonces ahí, como vemos, ya hubo un empate. Pero el juego no se está reiniciando. Vamos a agregar entonces las funciones para eso y vamos a agregar todas las comprobaciones que nos faltan. Entonces primero, para evitar ese error que nos mostró en un momento, hace un momento lo que pasó fue que, si no lo notaste, se mostró esta alerta que tenemos aquí arriba y aparte se mostró esta alerta aquí abajo. Entonces, si el jugador llegaba a ganar en el último movimiento, si algún jugador, sea cual fuere, llegara a ganar el último turno, entonces nos iba a mostrar tanto esta alerta como esta de aquí abajo. Pero si hacemos esta llamada por aquí, si hacemos un return antes de que lleguemos a esta verificación, entonces ya no se va a llamar esa parte y ya no se va a mostrar esa alerta. Pero entonces queremos reiniciar el juego cada vez eh, que alguien gane. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una última función de reseteo o de reinicio de juego. Y esta va a ser la última función que vamos a agregar. Todavía podemos hacer algunos cambios, podemos hacer algunos arreglos, pero no importa, pero de momento vamos a centrarnos en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar cada una de las variables que nos dan los valores de los jugadores y vamos a hacer que el jugador que jugó por última vez sea el
Más bien, que el último jugador, que el jugador, valor del jugador se reinicie en 1. Y aparte de eso, vamos a reiniciar el tablero y para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 0. Listo. Una matriz de 3×3 llena de ceros. Y esta función la vamos a llamar al momento de que exista o un ganador o que exista un empate. Y aparte de eso, después de haber creado el 0, vamos a redibujar para que se vean refrescados los cambios. Y una vez que ya tenemos eso, voy a refrescar la página. Veremos cómo ya nos va a mostrar el jugador que gana para cualquiera de los dos jugadores. Y si uno de los dos jugadores llega a ganar en el último movimiento, vamos a ver si logro hacer que eso pase. Listo. El jugador 2 gana. Vemos cómo ya no se muestra el error anterior. Y listo. Acabamos con nuestro gato. Y como vimos, esto todo fue hecho directamente con JavaScript sin necesidad de usar ninguna librería adicional. Puede que haya necesitado algo más de código que una librería, que lo que necesitaríamos con una librería adicional, pero pues de momento como vemos no hay más que figuras geométricas, uso de texto y uso de algunas funciones matemáticas como sumas y restas. Esto es todo lo que necesitamos para hacer un juego de gato. Y con esto terminamos el primer video. Espero que hayas aprendido algo. Y si sí, espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, si te aprendiste algo o si tienes algún comentario, si necesitas alguna otra cosa, puedes ir a la sección de comentarios, mencionar alguna cosa, mencionar alguna mejora, algo que no te haya gustado. Si te gustó, también puedes presionar el botón de like. Y como vamos, como tal vez ya sabes, esta es solamente la primera parte de nuestros juegos. Vamos a estar haciendo varios juegos más. En total vamos a hacer 4 juegos en esta primera parte de aprender JavaScript. Y después vamos a pasarnos a aprender otras cosas. Pero de momento, espero te haya gustado. Deja comentarios, deja likes, deja tu suscripción si te gustó y si quieres participar en los siguientes videos. Y pues nos vemos próximamente. Hasta pronto.